Hola amigos, bienvenidos a mi espacio, soy David Parcerisa. Todos sabéis que en Alaska están pasando cosas absolutamente inexplicables. Miles de personas desaparecidas sin dejar rastro. Nunca más se ha sabido de ellas. Otras parecen relatar experiencias ciertamente extrañas, desconcertantes, relacionadas con abducciones. Y diría yo en algunos casos experiencias dantescas. Personas que parecen estar en estado de shock, lo que podríamos decir como una especie de estrés postraumático. Parecería que a simple vista han sufrido algún tipo de abducción relacionada con extraterrestres, por lo que vamos a ver a continuación. Sin embargo, hay quien cree que aquí no solamente se trata de abducciones alienígenas en Alaska, sino que hay algo más. Y quizás las apariencias engañan en este caso. Bien, sabemos que existe una preocupante cifra de miles de desaparecidos. Este es el primer punto que yo quiero incidir en este vídeo. En Alaska se trata de una población de no más de 700.000 habitantes. Han desaparecido en pocos años unas 60.000 personas. ¿Cómo es posible todo esto? Es decir, a nivel estadístico es un dato muy alarmante, sobre todo porque casi todas estas desapariciones se dieron en un área al noroeste de Alaska. Lo más curioso es que algunos investigadores se han topado con dos cosas interesantes que ocurren allí. Aparte de las desapariciones, por un lado hay más de 3.000 intervenciones de la CIA en esa zona. Y por otro lado, personas que presentaban un cuadro de trauma asociado a la abducción en el que todos ellos veían búhos o lechuzas. Generalmente estas lechuzas, estos búhos, aparecían de noche asomando por la ventana. Pero hablamos de búhos de más de 1 metro de alto, ¿eh? Imaginaos el terror. El búho, como ya sabéis, tiene una connotación ancestral bastante oscura, bastante negativa, sobre todo para las élites Illuminatis. Antiguamente varios pueblos de la tierra veneraban a una entidad llamada Moloch, dios de la muerte. Este ser de origen cananita era también venerado por los cartagineses, los sirios y los fenicios. Las prácticas de veneración a este monstruo consistían en arrojar bebés vivos a un foso de fuego. En algunos pueblos construían una estatua de Moloch de bronce, hueca por dentro. Se encendía un fuego que la volvía incandescente a toda la estatua y dentro metían a personas y a niños. Una muerte realmente atroz, abrasadas vivas en un caldero hirviendo. Vemos este mismo simbolismo del búho en sociedades secretas como la Bohemian Group, que se practica anualmente en un bosque de California, donde se reúnen personalidades de alta política y donde se culmina un ritual con la quema de un búho gigante. Por ahí han pasado expresidentes norteamericanos como Ronald Reagan, Richard Nixon, etc. Hay fotografías de todo esto. El caso es que existe una película que trataba todo este asunto. El tema de las supuestas abducciones en Alaska, una película que se estrenó hace ya unos cuantos años, interpretada por Milla Jovovich y titulada La cuarta fase. Muchos de vosotros me habéis preguntado qué opino de esta película, ahora os lo cuento. Este metraje anunciaba basarse en hechos reales y al principio todo el mundo picó el anzuelo y la tomó en serio. Pero en realidad esta película solamente cumple con la función de confundir aún más al público. Pretende hacernos creer en las investigaciones de una tal doctora Abigail Tyler, que trata pacientes con síntomas de abducción. El caso es que en realidad no existe ninguna doctora Tyler. La película es un absoluto fraude. Y muchos preguntaréis, ¿entonces se basa o no en hechos reales? Pues la respuesta sería sí, pero solo en parte. Sí, lo de los búhos. Sí, en algunos suicidios que se han producido. Pero ahí no se habla en esta película de lo más importante de todo. Y es que justamente en Alaska, en Gakona, están las antenas de radiofrecuencia HAARP. Efectivamente, las que oficialmente dijeron que pues ya quedaban inoperativas, que ya no se utilizaban, pero que lógicamente se han alzado voces que dicen que efectivamente siguen activas. Unas antenas financiadas por las Fuerzas Aéreas y la Marina estadounidense, capaces de inducir ondas de alta frecuencia en la ionosfera y alterar el clima. Esto se puede utilizar como una arma geomagnética, geofísica. Es capaz de provocar terremotos, de mover placas tectónicas, de inducir desastres y cambios climáticos de todo tipo. En 2002, sin ir más lejos,
En el Parlamento ruso se discutió sobre el HAARP. Los rusos estaban muy preocupados, a tal punto que hicieron un comunicado de prensa haciendo público un dossier firmado por Vladimir Putin. En este dossier se decía que el HAARP es una peligrosa arma geofísica, difícil de neutralizar una vez se pone en marcha, porque puede influir en sus ataques de múltiples formas, totalmente imprevisibles para cualquier nación que recibe sus ataques. Aquí tenemos ya dos elementos importantes en Alaska. Por un lado, estas 3.000 intervenciones de la CIA y el HAARP cerca de cada uno de estos pueblos donde se habían producido desapariciones y extraños casos de abducción. ¿No os parece sospechoso? Pero de eso no se habla en la película Cuarta Fase. La cinta solo propone la intervención de extraterrestres. Pero, ¿qué pasaría si parte de estas actividades secretas se llevaran a cabo con la ayuda y complicidad de ciertos organismos en el campo de la experimentación psíquica? Sí, el MK Ultra. Porque, amigos, ahí viene el eje de todo esto. El tema de la inducción mental. Hace unos años, la reportera japonesa Yuri Yagiyama publicó un reportaje muy interesante sobre un experimento al que se dejó someter ella misma para reportarlo después. La empresa japonesa Nippon Telegraph Telephone Corp diseñó un invento ya patentado que consiste en un auricular que emite una corriente eléctrica de bajo voltaje capaz de afectar el movimiento y el equilibrio del usuario. La reportera Yuri se dejó poner el auricular y no le gustó demasiado la sensación de sentirse controlada, porque explicaba que los impulsos eléctricos del aparato influían en los nervios que controlan el equilibrio del oído interno. Sí, dijo que cuando el operario giró el joystick a la derecha, ella sintió un impulso irresistible de girar también a la derecha. O sea, estaba siendo monitoreada, lo que calificó realmente de un aparato de control remoto para seres humanos. Pero estos auriculares no solo pueden hacer eso, amigos. Tienen muchas más aplicaciones. Veréis, aplicando música, la cabeza del usuario se mueve sincrónicamente al ritmo musical. Y aplicando, por ejemplo, un vídeo con una carrera de coches, sitúan ahí un punto, un coche, por ejemplo, y si el coche hace una curva, la persona coge también el mismo impulso, la misma inercia de girar en la misma dirección. Y, posteriormente, la guinda final, amigos. El aparato es capaz de implantar falsos recuerdos en el cerebro de la persona a través de pulsos electromagnéticos. Fijaos a dónde hemos llegado. En el año 2005, el doctor Elwood Norris ganó un premio Levinson por un dispositivo capaz de inducir voces en el cerebro por encima de 50 veces el umbral soportable de dolor. Un invento que fue luego desarrollado por la defensa como LRAD, Long Range Acoustic Device. Podríamos citaros muchos más aparatos actualmente capaces de modificar la conducta humana, armas psicotrónicas de ondas que alteran el comportamiento. Y todo nos conduce a esto, a armas psicotrónicas del HAARP en Alaska, manipulación psíquica. Es como intentar disfrazar todas las operaciones clandestinas de esta élite a través de abducciones extraterrestres, lo cual para muchos explica parte de estos famosos búhos, estas visiones de búhos y lechuzas, como si fuese una especie de símbolo implantado en los cerebros de estos supuestos abducidos. ¿Alguien está intentando, pues, esta es la pregunta, disfrazar operaciones secretas de control mental con abducciones alienígenas? ¿O bien está ocurriendo, amigos, ambas cosas a la vez? Ambas cosas están operando simultáneamente. Quizás me decanto más por esto último. Sin embargo, es, vamos a decir, incuestionable que en algunos de estos casos intervienen ciertos elementos de la Tierra, terrestres, humanos como nosotros, que están, digamos, en una posición de poder política, económica, militar. Tienen acceso a tecnologías y necesitan a seres humanos para experimentar con ellos, para ver dónde están los límites de la mente humana, para ver dónde está el clic, para poder manipularnos cada vez más hasta convertirnos en una especie de robots biológicos programables.
Yo creo que todo esto se explica más por estas instalaciones del HAARP, por estas misteriosas intervenciones de la CIA, que no solamente por el tema de que han venido unos extraterrestres en Alaska y se han llevado unas cuantas miles de personas. Amigos, aquí dejo este enigma y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo para todos. Chao.